Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Imagina entrar a una sala donde sabes que vas a gritar. No porque quieras, sino porque es inevitable. No hay anestesia, no hay pausa, no hay escape. Solo una mesa fría y hombres esperando a que te sujeten. Ahora sí, París, otoño de 1843. En la antigua capilla del hospital Hôtel Dieu hace frío. Las paredes de piedra están impregnadas de humedad. La luz atraviesa los vitrales empañados y se posa en manchas pálidas sobre el suelo. En el centro, una mesa, metálica, fría, oscurecida por el tiempo. Alrededor, estudiantes. 8 personas. No hablan. Esperan. Sobre la mesa colocan a un hombre, 31 años, carpintero. La mano derecha destrozada por una rueda de molino 3 días atrás. La herida inflamada. Huele mal. Demasiado mal. El cirujano se quita la levita. Se remanga. Sujetadlo fuerte. No es una amenaza. Es una instrucción. Atan al hombre con correas a la mesa. Pecho. Muslos. El brazo sano. 2 enfermeros fijan sus piernas. Él entiende lo que va a ocurrir. No dormirá. Lo sentirá todo. En 1843, la anestesia aún no existe en la práctica médica. El éter ya ha sido descubierto por los químicos. La gente lo inhala por diversión, pero en cirugía todavía no se usa. Cada operación es una prueba, y en esa sala todos lo sabían. El paciente, los estudiantes, el cirujano. No estaban preguntándose si dolería. Estaban preguntándose si sobreviviría. El cirujano se inclina. ¿Cuántos años tienes? 31. Entonces eres lo bastante joven para sobrevivir. Le colocan una mordaza de cuero. Él muerde. Nadie considera esto crueldad. Se considera cuidado. Para que no se rompa los dientes, no se muerda la lengua. El cirujano toma un largo cuchillo de amputación. No cuenta en voz alta. No avisa. Simplemente corta. El cuerpo del hombre se arquea al instante. El grito es tan fuerte que los estudiantes se estremecen. Uno palidece. Otro aprieta la barandilla. Pero el cirujano no mira a la cara del paciente. Mira la herida. La velocidad es la única misericordia del siglo XIX. Mientras el asistente presiona un paño contra la herida para reducir la hemorragia, el cuchillo avanza más profundo. Piel, músculos. Todo debe separarse rápido, antes de que el cuerpo empiece a agitarse sin control. ¡Cierra! El sonido cambia. Ya no es grito, ya no se distingue, sino el roce rítmico del metal. 1, 2, 3. Al minuto el hueso se rompe. La extremidad seccionada se aparta a un lado. El cirujano liga los vasos, cauteriza los pequeños, sutura los colgajos de piel. 17 minutos. Para su época, rápido. Se llevan al hombre. Está vivo, por ahora. En el quirófano queda silencio. Y aquí es importante entender una cosa. Esto no es un caso de emergencia en la guerra. Es una mañana cualquiera en el hospital más grande de Europa. Operaciones como esta ocurren todos los días. Sin sueño. Sin alivio del dolor. Sin garantía de supervivencia. Pero lo más aterrador no es el dolor en sí. Lo más aterrador es la espera. Mientras te llevan por el pasillo, oyes los gritos del paciente anterior. Entiendes que el siguiente serás tú, y aún así aceptas. ¿Por qué? Porque la alternativa es una muerte lenta por infección. En el siglo XIX, la cirugía es una elección entre el horror ahora y el horror después. Los estudiantes alrededor de la mesa anotan la duración de la operación. No ríen. Aprenden. Dentro de unos años, alguno de ellos estará aquí mismo diciendo la misma frase. Sujetadlo fuerte. Pero dentro de 3 años todo cambiará. En otra ciudad,
Sobre otra mesa, un hombre inhalará vapores de éter y por primera vez en la historia no gritará. Y entonces la medicina se dividirá en dos épocas, antes y después. Media hora después de la amputación del carpintero, en el quirófano ya yace otra persona. El olor a hierro y vinagre se ha intensificado. El suelo está mojado. Los estudiantes se acercan más. Se han acostumbrado. Colocan a una mujer sobre la mesa. 40 años. Cáncer de mama. El tumor ha perforado la piel. El tejido está inflamado. La ropa empapada de secreciones. Ella sabe que sin operación morirá en meses. Con operación, quizá viva más. ¿Nombre? Marie. ¿Hijos? 3. El cirujano asiente. Ninguna sentimentalidad, solo cálculo. Antes de la anestesia, la cirugía se basa en dos principios: velocidad y determinación. Atan a Marie. Le colocan la mordaza. Uno de los estudiantes se da la vuelta antes de empezar. Ha visto amputaciones, pero una operación de mama, por primera vez. El corte se hace amplio, no porque quieran extirpar más, sino porque temen dejar algo afectado. El grito comienza de inmediato. Y aquí ocurre algo importante. El dolor cambia a la persona. Marie deja de estar tranquila. El cuerpo lucha por instinto. Las correas crujen. Los asistentes se echan encima con todo su peso. El cirujano trabaja rápido. No puede permitirse pausas. Cada segundo es riesgo de que el corazón no resista. En el siglo XIX, la gente a menudo moría no por la operación misma, sino por shock doloroso. El organismo simplemente se apagaba. 17 minutos. 20. 30. La operación termina. Marie vive. Pero su rostro ya está gris, la respiración entrecortada. La llevan a la sala común, un enorme salón con decenas de camas. Allí no hay aislamiento, no hay esterilidad. Las heridas se vendan con la misma tela, los instrumentos se lavan en agua fría. Y aquí acecha el segundo peligro de la época. Incluso si resististe el cuchillo, puedes no sobrevivir los 3 días siguientes. Infección. En 1843, nadie entiende aún la naturaleza de los microbios. Los médicos pasan de un paciente a otro sin lavarse las manos, a veces directamente después de una autopsia. No ven la amenaza, la sienten, pero no la comprenden. Mientras tanto, en el quirófano, aparece el siguiente paciente. Herrero, quemadura en la pierna. Comienza la gangrena. Él sabe que será amputación por encima de la rodilla. Sabe lo que significa. «Doctor, rápido», dice. Esa palabra, rápido, se convierte en la oración del siglo XIX, porque la rapidez es la única forma de acortar el sufrimiento. Pero aquí hay algo que casi nadie imagina. A veces la velocidad no salvaba al paciente, lo mataba. Si el corazón no resistía el shock, todo terminaba antes de que la operación terminara. Cuando la sierra toca el hueso, el grito ya no asusta a los estudiantes. Miran atentamente. Estudian los movimientos del cirujano. Cuentan los golpes de sierra. 20, 21, 22. Listo. El hueso se rompe. La pierna se separa. Los vasos se ligan. Pero el herrero pierde el conocimiento. La presión cae. Su rostro se vuelve casi transparente. «Opio», lanza el cirujano. Le gotean tintura en la lengua. En esos momentos el quirófano se congela. ¿Vivo o no? Unos segundos después el pecho vuelve a subir. Vivo. Y en eso está toda la época. Cada operación, como un juego de azar. La cirugía es una apuesta. Pero al mismo tiempo, en Europa ocurren experimentos extraños. En gabinetes privados, en pequeñas ciudades, médicos prueban algo nuevo. Éter. Sustancia de olor penetrante que provoca embriaguez y pérdida breve de conciencia. Mientras en París cortan y cerran en plena conciencia, en otros lugares la gente ríe bajo los vapores de éter. Cae, no siente los golpes. Nadie une aún esos hechos. Nadie piensa, ¿y si se lo damos al paciente antes del corte? Si funcionaba, cambiaría la historia.
Si fallaba, el paciente moriría en la mesa, y nadie quería ser el primero en intentarlo. En el Hotel Dieu siguen trabajando a la antigua. ¿Quién sigue?, pregunta el cirujano. Porque el dolor es la norma. Y nadie en esa sala sabe aún que dentro de 3 años ese sonido, el grito en el quirófano, desaparecerá, para siempre. Hacia el mediodía el aire en la capilla se vuelve pesado. Las velas humean. El olor a metal, vinagre y cuerpo humano se mezcla en uno solo. Los estudiantes ya no palidecen. Empiezan a entender la lógica. En la cirugía, antes de la anestesia, todo se subordina a la velocidad. Cuanto más rápido cortes, mayor la probabilidad de que la persona sobreviva. No por humanidad, por fisiología. El organismo no está hecho para tanto dolor. El corazón se acelera, la presión salta, la respiración se descontrola. A veces la persona muere aunque la operación haya sido técnicamente perfecta. Y aún así, la gente sigue aceptando, porque el miedo a la muerte es más fuerte que el miedo al dolor. Pero no todos. Ese mismo día, cuando llevaron a Pierre a la sala, en el pasillo esperaba otro hombre. 35 años, cantero, inflamación purulenta en el muslo tras una fractura. Le dijeron directamente: amputación por encima de la rodilla, de lo contrario la infección avanzará. Escuchó en silencio. Luego preguntó: ¿sin dormir? Sin dormir. Miró la mesa del quirófano, las correas, el barreño con agua, y negó con la cabeza. Mejor que Dios decida. Se lo llevaron a casa. Los estudiantes se miraron. Uno dijo en voz baja: no durará ni una semana. Pasaron 3 días. María en la sala 37 empezó a delirar. La temperatura subió. La herida se enrojeció. Comenzó la septicemia. El herrero con amputación de muslo perdió mucha sangre, pero resistía. Y el cantero que rechazó la operación aún vivía. Al 5.º día lo trajeron de nuevo al hospital, ya inconsciente. La pierna negra casi hasta la ingle. El olor se sentía a varios pasos. Ahora ya no podía decir no. Lo colocaron en la mesa. La amputación duró menos de 20 minutos. Murió 1 hora después. No por el cuchillo, por shock y envenenamiento de la sangre. Y en ese momento los estudiantes entendieron lo que no escribían en los libros. Rechazar la operación también era una apuesta. En el siglo XIX la persona no elegía entre doloroso y no doloroso. Elegía entre doloroso ahora y doloroso después, pero peor. A veces parecía que el organismo podía arreglársela solo. Hubo casos en que la inflamación cedía, en que la herida cicatrizaba por milagro. Esas historias se contaban como prueba. Se puede esperar. Pero por cada milagro había decenas de muertes. En la sala el carpintero Pierre recobraba el conocimiento. Temblaba, pero vivía. La mujer tras la mastectomía se debilitaba cada hora. El herrero respiraba con dificultad, pero el corazón aún latía. La cirugía en 1843 no es certeza, es probabilidad. Y aún así, incluso en esa lógica cruel había un límite. En Boston, Londres y Edimburgo, los médicos empiezan a notar algo extraño. Pacientes a los que daban éter por diversión caían y no sentían dolor por los golpes. Un joven dentista hace la pregunta que hasta entonces nadie se había planteado. ¿Y si se lo damos antes del corte? Mientras en París discuten si operar a los desahuciados, en otro mundo ya se prepara el momento que dividirá la historia en dos. En esa misma capilla donde aún resuenan gritos, pronto, por primera vez, habrá silencio. Pero por ahora, todo sigue igual. ¿Quién sigue?, pregunta el cirujano, porque el dolor todavía es la norma. Y nadie en esa sala sabe aún que dentro de 3 años dejará de ser parte obligatoria del tratamiento. 3 años después de esa mañana en París, en Europa empiezan a hablar de una sustancia extraña. Éter. Gas de olor penetrante, inflamable, que provoca mareos, risas, pérdida de coordinación. Pero ahora, también sueño. Cuando la noticia de la operación de Boston llega a Francia,
muchos cirujanos reaccionan con escepticismo. Truco, ilusión, juguete peligroso. Porque la cirugía del siglo XIX se basa en el control, y el éter es pérdida de control. Si el paciente se duerme, ¿qué pasa si no despierta? Si la respiración se detiene, si el corazón no resiste. En París deciden probar. Invierno de 1846, la misma capilla, la misma mesa metálica. Esta vez el paciente, un hombre con tumor en el cuello. Operación compleja. Hasta entonces, tales intervenciones venían con pánico y movimientos bruscos del paciente. Ahora el anestesista, aún no es profesión independiente, solo un médico, sostiene una esfera de vidrio con un paño empapado en éter. Respire profundo. El paciente tose primero. Los ojos se le llenan de lágrimas. Luego la respiración se vuelve lenta. Los músculos se relajan. Duerme, susurra un estudiante. En el quirófano, silencio. El cirujano hace el primer corte. Nadie grita. Nadie se mueve. Solo el sonido del cuchillo sobre el tejido. Para los presentes es casi un momento místico. Por primera vez un hombre yace bajo el cuchillo y no siente. Algunos estudiantes sonríen, de alivio. Otros parecen asustados, como si se hubiera roto el orden natural de las cosas. Pero al cabo de unos minutos queda claro. La operación transcurre más calmada, más precisa, más lenta. La velocidad ya no es la única misericordia. Ahora hay tiempo. Tiempo para ligar un vaso con cuidado. Tiempo para extirpar tejido afectado con precisión. Tiempo para pensar. Es una revolución, pero con ella surge un nuevo problema. Si antes los cirujanos se limitaban a amputaciones e intervenciones superficiales, por el dolor y el riesgo de shock, ahora empiezan a ir más profundo. Abren la cavidad abdominal, trabajan en órganos internos, experimentan. Y aquí comienza la segunda tragedia. Sin antisepsia las operaciones se alargan. Las manos siguen sin esterilizarse adecuadamente. Los instrumentos solo se enjuagan. La infección se propaga más rápido. La mortalidad postoperatoria en algunas clínicas incluso aumenta. Los pacientes no gritan, duermen. Pero al cabo de unos días sube la temperatura, la herida se enrojece, comienza la inflamación purulenta. La anestesia quitó el dolor, pero no quitó la muerte. Solo en la década de 1860, Joseph Lister propondrá tratar las heridas con ácido carbólico. Lavarse las manos, esterilizar los instrumentos. Entonces la cirugía se volverá realmente segura. Pero en el intervalo entre 1846 y los 60 existe un período extraño. La época en que los gritos desaparecieron, pero el desenlace seguía siendo impredecible. En París el carpintero Pierre sobrevive. Su muñón cicatriza lentamente, con complicaciones, pero queda vivo. La mujer tras la mastectomía, no. Al cuarto día se desarrolla septicemia. El herrero con amputación de muslo. Sobrevive a la operación, pero pierde mucha sangre. Se recupera lentamente, camina con muleta. El joven con fractura de muslo. La pierna le suelda torcida, cojea toda la vida. Así era la cirugía de la época de transición, no barbarie, no salvajismo, sino lucha del conocimiento contra lo desconocido. Y si te imaginas en 1843, no eliges entre buena y mala medicina. Eliges entre oportunidad y ausencia de oportunidad. Hoy percibimos la anestesia como algo natural, pero la mayoría de las personas que ven este video no sobrevivirían a una cirugía en 1843, ni física, ni mentalmente. Como un botón de pausa para el dolor. Pero detrás de ese botón hay décadas de experimentos, errores, muertes y decisiones valientes. Y si hubieras vivido en la primera mitad del siglo XIX, cualquier visita al cirujano habría sido el día más duro de tu vida. Porque sabrías, mientras estés en la mesa, lo sientes todo. Unos años después de las primeras operaciones con éter, el quirófano del Hotel Dieu ya suena distinto. No hay grito.
No hay ese sonido primitivo que antes atravesaba las paredes de piedra y se extendía por los pasillos. Hay silencio. Y precisamente el silencio asusta más a los cirujanos viejos. Paglefeu está junto a la misma mesa. Las manos aún manchadas, los instrumentos iguales, la luz igual. Pero el paciente yace tranquilo. El pecho sube y baja lentamente, los ojos cerrados. ¿De verdad no siente nada?, pregunta un estudiante joven. Si despierta, lo dirá, responde el cirujano secamente. El corte se hace con cuidado, sin prisa, sin presión. No hace falta sujetar al hombre con todo el peso del cuerpo. No hay lucha. Y entonces los cirujanos entienden. Pueden ir más profundo. Ahora se puede operar más tiempo. Se puede trabajar con más precisión. Se puede salvar a quienes antes ni siquiera se intentaba salvar. Pero al mismo tiempo surge una nueva sensación. Responsabilidad. Antes la velocidad justificaba la rudeza. Ahora la rudeza se convierte en error. La cirugía pasa de oficio a ciencia. Aparecen los primeros intentos de sistematizar la anestesia. Dosis, concentraciones, observación de la respiración. Poco a poco se forma una nueva profesión. El médico que vigila no el cuchillo, sino el sueño del paciente. Anestesista. Y en eso está el verdadero quiebre de la historia. Antes de la anestesia, el cirujano era el principal. Después, ya no está solo. Pero incluso con éter, el miedo no desaparece del todo. La gente sigue muriendo por infecciones, siguen ocurriendo paros respiratorios, siguen habiendo errores. El progreso no es instantáneo, es escalonado. Pierre, el carpintero, vive muchos años más. Trabaja con la mano izquierda. A veces recuerda aquel día. No el dolor mismo, sino la espera antes de él. El herrero aprende a caminar con prótesis, pesada, de madera. Dice que está agradecido al médico, a pesar de todo lo vivido. La medicina avanza no porque sea perfecta, sino porque no se detiene. Si miras atrás, la diferencia parece increíble. En 1843, la cirugía es mesa, correas y grito. Una década después, máscara de vidrio y silencio. 20 años más, antisepsia y esterilidad. Más tarde, transfusiones de sangre, antibióticos, aparatos de ventilación artificial. Pero el comienzo está allí, en la capilla húmeda, en la mesa metálica, en las palabras «sujetadlo fuerte». Hoy, cuando oyes antes de una operación «ahora se dormirá», detrás de esas palabras hay toda una era de personas que no durmieron. Sintieron cada corte, se aferraron a los bordes de la mesa, gritaron, y aún así aceptaron, porque vivir siempre fue más importante que temer al dolor. La historia de la cirugía no es la historia del cuchillo, es la historia de cómo la humanidad aprendió a vencer el sufrimiento. Y si hubieras nacido solo 100 años antes, la palabra anestesia simplemente no existiría en tu mundo. Y el quirófano sería un lugar donde se pone a prueba no solo la maestría del médico, sino también el límite de la resistencia humana. La próxima vez que firmes un consentimiento antes de una cirugía, cuando escuches la voz tranquila que dice, vamos a contar desde 10, y sientas cómo el mundo se apaga lentamente, recuerda algo. Hubo un tiempo en que no existía esa cuenta atrás. No existía la máscara. No existía el sueño inducido. No existía la promesa de no sentir. Solo existía la mesa, las correas, la mirada fija en el techo y el sonido del metal acercándose. Hoy la anestesia es rutina, es protocolo. Es algo tan normal que casi nadie se detiene a pensarlo. Pero durante siglos, el valor del paciente era parte del procedimiento. El cirujano cortaba, el cuerpo resistía, y la supervivencia dependía tanto del pulso como de la voluntad. Antes de la anestesia, la cirugía no solo exigía precisión técnica, exigía resistencia humana. No era únicamente una batalla contra la enfermedad, era una batalla contra el miedo consciente, contra la certeza de que cada segundo iba a doler.
Y aún así, la gente aceptaba. Aceptaban porque la alternativa era peor. Aceptaban porque vivir siempre pesó más que el terror. Aceptaban porque, incluso sabiendo lo que venía, preferían luchar. Lo más impresionante no es que operaran sin anestesia. Lo más impresionante es que la humanidad no se detuvo ahí. Hubo errores. Hubo fracasos. Hubo médicos que dudaron. Hubo hospitales que se resistieron al cambio. Pero alguien hizo la pregunta correcta. ¿Y si no tiene que doler? Esa pregunta cambió la historia. Porque el verdadero avance no fue dormir el cuerpo. Fue liberar a la mente del pánico inevitable. Fue transformar la cirugía de un acto de resistencia brutal en un acto de confianza. Hoy entramos a un quirófano y confiamos. Confiamos en el equipo. Confiamos en la ciencia. Confiamos en que despertaremos. Hace menos de 2 siglos, esa confianza no existía. Existía esperanza, pero no garantía. Si miramos atrás, la medicina moderna parece un milagro cotidiano. No porque sea perfecta, sino porque es el resultado de generaciones que soportaron lo impensable para que nosotros no tengamos que hacerlo. La historia de la anestesia no es solo una historia médica. Es la historia de cómo la humanidad decidió que el sufrimiento no era obligatorio. Y la próxima vez que alguien te diga, ahora se dormirá, recuerda que hubo un tiempo en que esa frase simplemente no existía. Y aún así, la gente entraba al quirófano y luchaba por vivir. Porque el verdadero milagro de la medicina moderna no es que nos duerman. Es que ya no necesitamos gritar para sobrevivir.